Amigos de Saber Votar, estamos de regreso aquí en este espacio del dato político, en el cual, bueno, pues como siempre en esta videocolumna, tratamos de darle a usted la mejor información acerca de cuáles son los acontecimientos políticos de la semana y qué es lo que queremos de alguna manera transmitir aquí desde Saber Votar. Y bueno, pues arrancamos con el primer tema que sería la gran pregunta. Estos juicios hacia Ernesto Rufo, hacia Ángel Aguirre y hacia Alito Morena, ¿es justicia o es política? Es lo primero que tendríamos que preguntarnos ante esta propia dinámica del poder. Y es que la Fiscalía General de la República, encabezado por Ernestina Godoy, pues hay que recordar que, pues más que un tema de ser una abogada, de ser alguien encargada de un tema que sea pues principalmente pues jurídico, ella se ha enfocado principalmente al tema político. Hay que recordar que en su paso como diputada local, diputada federal e incluso como consejera jurídica de la Presidencia de la República siempre ha actuado así. Y es cuando nos hacemos la pregunta si el caso de Ernesto Rufo Appel, el primer gobernador de oposición que se dio en nuestro país apenas hace poco por el tema del huachicol fiscal, es una cacería de brujas o simplemente es un golpe en la mesa para mostrar una forma de poder, un autoritarismo en contra de quienes de alguna manera son figuras o han sido figuras importantes y clave para el tema. Es por eso que también hace poco vimos el caso de Ángel Aguirre, el cual fue ya ahora llevado ya a prisión por el tema de los 43 de Ayotzinapa. Ángel Aguirre, quien fuera gobernador por el PRD en la época en la que se dio el tema de Ayotzinapa, pues después de muchos años, ahora resulta que también es culpable porque guardó información. Y bueno, no es que ese señor sea un angelito, pero lo que sí es que Ángel Aguirre se da esta situación cercano a un aniversario más de otro 26 de septiembre, el que fue en 2014, cuando se dio la tragedia de los 43 de normalistas de Ayotzinapa. Lo que se dice de Ángel Aguirre es que él en realidad eliminó pruebas fundamentales. El tema es que, otra vez, un político a prisión en esta era de Ernestina Godoy. Y luego está el caso en donde vemos que aparece pues una vinculación a Alejandro Moreno. Y me refiero a pues al contador Luis Antonio Espinosa, contador del hermano de Alito Moreno, quien fue detenido pues por precisamente un desvío millonario. Lo interesante de estos tres casos, y no es que los ponga a todos como santos inocentes, sino sí hay que tomar en cuenta la utilización del poder por parte de Ernestina Godoy. Y es que la 4T, cercano al proceso electoral del 2027, parece que está tomando esa mano política por encima de la propia justicia, de los procedimientos y de una dinámica distinta. Es increíble que el uso político de la propia Ernestina Godoy se ponga por encima, por ejemplo, de que se le haga alguna acción, ni siquiera se le toca con el pétalo de una rosa, a figuras como Rubén Rocha Moya o también a figuras como el senador Insunza o otros que han sido señalados, como el propio Adán Augusto López Hernández. Es interesante, pero a los suyos no se les toca, a los opositores sí. Justicia política, a mi juicio, política utilizando la justicia. Y bueno, en otro tema también está pues el escándalo ahora del tema de la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos hablando del caso de la UNAM y de los exámenes que se han estado dando al respecto. Todo un escándalo que se ha dado alrededor. Lo que sí podríamos decir es que realmente en el fondo la 4T va por la UNAM. Sí, y es que el escándalo de Territorium y de este examen en el que todo indica que algunos alumnos hicieron trampa utilizando la inteligencia artificial o algunos otros elementos, se ha puesto en tela de juicio el papel de la propia. Parte de lo que ha estado sucediendo en este tema, más allá de reemplazar el examen ahora presencial para los que sacaron una calificación excelente, tan solo hay un dato demoledor. De un año para otro aumentó un 15% los que tuvieron calificaciones perfectas, sin ningún error. Pero hay varios, pues de alguna manera, algunas quejas. Algunos que dicen, ¿para qué se repite el examen si ya pasé? Y ahí se la prueba. Incluso 4 de ellos se fueron a amparo. Pero hubo otros que simple y sencillamente pues apechugaron y se pusieron a estudiar para el examen, que por cierto arranca ya
el día de hoy en el estado de Guanajuato, en León, también en Tijuana, en Ciudad de México serán las sedes donde serán estos exámenes. Pero en el fondo hay una situación que se aprovecha políticamente. Y es que recordar que en noviembre del 2023, cuando fue electo Leonardo Lomelí, el actual rector de la UNAM, pues hubo una fuerte contienda en la que participaron distintos actores. Entre ellos participó Patricia Dávila, quien era la responsable de desarrollo institucional de la UNAM. Ella, pues apoyada por algunos actores de la 4T, decidió pues lanzar su candidatura que parecía tendría muchas posibilidades. Al final un acuerdo político hizo que pues la figura de o la persona de Lomelí, quien era el secretario general de la UNAM en ese momento, se quedara con pues con la titularidad de la rectoría y nombró a Patricia Dávila la secretaria general de la UNAM, es decir, el segundo cargo más importante dentro de la máxima casa de estudios. El problema de Patricia Dávila, pues no es tanto su experiencia, es una bióloga experimentada que también tiene experiencia administrativa, sino el problema fue que se le achacó a ella la responsabilidad de la contratación de Territorium Life, la empresa que hizo los exámenes. Ella tuvo que renunciar a su cargo dentro de la propia. Ha sido sustituida hace ya 2 semanas por Javier de la Fuente Hernández, quien anteriormente, eh, cirujano dentista que ha sido, entre otras cosas, maestro en ciencias y doctor en equidad y innovación en educación, pues cuenta con una larga trayectoria dentro de la propia UNAM. Él fue en su momento el responsable de la Facultad de Ontología, encabezando la Secretaría de Desarrollo Institucional e integrado a la Junta de Gobierno. Él ahora se hace cargo de la zona. Pero parte de las exigencias que están viviéndose adentro de la propia UNAM van en torno a que debería de hacerse una limpieza, que lo que ha hecho Lomelí no ha funcionado. Y todo parece indicar que un órgano autónomo como es la UNAM quiere ser conquistado por la propia 4T. Lo hizo en la intención del 2023, lanzando no solamente a Patricia Dávila, sino a Imanol Ordorica, quien en ese momento ocupaba también un cargo dentro de la UNAM. El tema es que Lomelí tendrá que pues hacer y defenderse ante esta situación. 13,000 alumnos dicen que no les llegó la solicitud para hacer el examen presencial y están preocupados por su futuro, porque a ellos no se les convocó. ¿Qué es lo que ha pasado? Además, hay que recordar que el pase automático de las preparatorias de la UNAM se mantiene, por lo cual existen dudas acerca de cuál sería el futuro real de lo que podría pasar con la propia UNAM. Lo que sí es que la 4T está aprovechando la situación y figuras como Mauricio Velázquez, quien es el vocero de la propia máxima casa de estudios, quien fuera diputado local de la Ciudad de México por el PRI y coordinador de asesores de Miguel Ángel y Osorio Chong, pues es de los personajes que está ahí en la operación política ayudándole a Lomelí que no se dé esta situación, sino que al contrario, pues evitar una crisis. Pero el tema ya se convirtió en un tema político. Ojo, porque Lomelí puede quedar fuera de la UNAM si las jugadas de los grupos adentro de la UNAM de la 4T hacen de lo suyo. Tan solo hay que recordar que en el Politécnico Nacional, la 4T ya tiene el control. En un tercer tema, cambiando de tema, bueno, pues hemos visto algo que a mí realmente me llama mucho la atención. Algo que es, pues de alguna manera, secundar lo que podríamos decir es un absurdo y una violación de la ley. Las precampañas electorales, las super precampañas electorales adelantadas, que como lo hizo en 2023, ahora Morena lo está haciendo junto a sus aliados con el tema de pues estar pues anticipándose a los tiempos electorales. Las elecciones van a comenzar formalmente el 10 de septiembre, ya lo anunció el INE, y bueno, vamos a ver cómo se va a ir dando este procedimiento de manera oficial. Lo que sí es que hemos visto que la propia, la propia autoridad electoral pues se hace de la vista gorda, no quiere de alguna manera decir qué es lo que está pasando. Pero en Morena, pues sí están dándose con todo ante esta situación. Es así como vemos de repente que la llegada de Citlali Hernández a la Comisión de Elecciones, dejando una Secretaría de Estado, o la de Ariadna Montiel dejando otra Secretaría de Estado, la de Bienestar para encargarse de la dirigencia nacional del partido, no son cualquier cosa, sino son los pactos entre López Obrador y Claudia Sheinbaum para tener el control de las elecciones y de los posibles coordinadores, es decir, los candidatos de Morena y sus aliados para el proceso electoral. Pero hay un problema. Esta lucha interna en Morena está provocando que posiblemente Morena se vaya sin carro completo en elección de gobernadores. Si bien el caso de Aguascalientes y Querétaro, el PAN mantiene una
mayoría en las encuestas, o en San Luis Potosí el Partido Verde tiene mayoría debido a que no va a ir con Morena en el proceso, y lo cual le daría una victoria a Gallardo, quien quiere poner a su esposa o a su papá en la sucesión. Hay otros estados como Nuevo León, como el caso de Chihuahua, Campeche, Baja California Sur, donde la situación se le está empezando a complicar a Morena y en donde la oposición podría ganar. Hay estados que están convirtiéndose en clave en este proceso debido a situaciones externas, como es el caso de Sonora, donde la posible llegada de Colosio Jr. a la boleta electoral para gobernador por parte de MC podría modificar el mapa en ese lugar. Si bien Morena tiene lugares asegurados como Guerrero, Tlaxcala o Nayarit, la verdad es que la situación en lugares como Zacatecas empiezan a tener complejidades. Posiblemente el efecto de estas 17 gobernaturas tenga de alguna manera también un daño colateral al tema que le interesa de manera muy particular a, pues, a la presidencia de la República, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Y así, figuras que han adelantado su proceso como Andrea Chávez o algunos gobernadores que quieren dejar en su lugar a distintas personas de su modo, de alguna manera quieren dejar a alguien de su propia línea, parece que no podrá cumplirse. Si bien Andrea Chávez hace mucho tiempo pidió licencia para dejar la gobernatura, dejar la senaduría y buscar la gobernatura de Chihuahua, la verdad es que son ejemplos claros de una violación a la ley. Y el caso de algunos gobernadores que insisten en dejar a sus delfines parece que también podría complicar el asunto. Lo que sí es que estas precampañas adelantadas son una atenta violación a la ley y parece ser que ni el Tribunal Electoral ni el Consejo General del INE harán algo al respecto. Lo que sí es que esto puede ser provocativo para que otros partidos políticos adelanten también la decisión de sus candidatos y en algunos lados veamos a quién recogen del cascajo. Lo que sí es que Morena no la tiene tan fácil como hace algunos meses parecía que la iba a tener. Y bueno, es momento de irnos al datillo político. Bueno, en esta ocasión, en el datillo político, bueno, pues parece ser, cada vez se está generando más el rumor de que figuras como Jorge Romero, presidente nacional del PAN, que Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, que Dante Delgado, el dueño de MC, o que el caso de Jorge Álvarez Maínez, en realidad están recibiendo tentaciones para no hacer alianzas electorales. El rumor cada vez es más fuerte. Se dice que en el caso de Jorge Romero se buscaría, entre otras cosas, volver a sacar el tema del cártel inmobiliario y ponerlo nuevamente en tela de juicio. Esto, salvo el acuerdo, según se dice, que aparte se conocen muy bien Ernestina Godoy y Jorge Romero, porque han sido actores políticos en la Ciudad de México, de que a cambio de que no se vuelva a sacar el tema, pues en esta operación para que no haya alianzas en la propia oposición, pues está el tema de perdonarlo de este tema y que no haya una alianza con él. Dante Delgado está haciendo cosas muy particulares, promoviendo una alianza de EMC, por ejemplo, en el Baja California con el Partido del Trabajo, oyendo a Nuevo León en una posible alianza con el Partido Verde, es decir, ayudándole a la 4T. Esto en contra de la voluntad de Jorge Álvarez Maínez, que en algunos estados pretende lanzar a candidatos débiles para apoyar a alguno fuerte de la oposición, aunque queda claro que MC irá solo. En el caso de Alito, el cual ha buscado pues dar o ser más atrevido e incluso meter denuncias ante el Estados Unidos por la integración del Consejo General del INE, pues también se dice que en algunos lugares está bloqueando la posibilidad de hacer algún acuerdo opositor, ya que quiere imponer candidatos, pues sabe que cada vez tiene menos espacios, menos oportunidades. Es más, en este proceso electoral, el único candidato fuerte que tendría el PRI de los 17 gobernadores sería Adrián de la Garza, el alcalde de Monterrey, para competir por Nuevo León, y que se sabe que si iría con el PAN y el PRI juntos, podría realmente ser competitivo. Así que la gran pregunta, ¿esta operación funcionará? ¿O habrá una presión de la sociedad civil y de otras agrupaciones que no están con Morena y que presionen para que la oposición sí vaya en conjunto? A lo mejor no una alianza electoral, pero sí, podríamos decirlo, en una alianza de facto. Soy Guillermo Torres Quirós y los invito a seguir nuestra página sabervotar.mx, seguir nuestras redes sociales, y le agradezco que nos haya acompañado en este regreso. Ahora todos los miércoles a eso de las 9:15 de la mañana estaremos con usted para platicar de los principales acontecimientos de la semana. Hasta la próxima.